Ya estamos, parece que Estamos online. arriba. Estamos arriba. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Dónde? Eh, Pero supongamos que estamos ahí. bueno, Ya. estamos acá en otra conversa, ya no en cuarentena, descuarentenándonos. Acá recién empezamos Descuarenta. a descuarentenándonos en Valparaíso, en Viña, pero seguimos aquí en estos tiempos raros de pandémicos. Y hoy día, una querida amiga, colega, muy admirada y querida por todos, Agnes Paz, quien hace rato que queríamos entrevistarla porque hace un trabajo precioso. Yo por lo menos personalmente tengo una fascinación por tu performance y la gestión que has hecho para difundir un instrumento maravilloso como es el theremin y una serie de acercamientos a lo artístico que son bien inusuales, que tienen que ver, ¿cierto?, con pensar la dimensión electromagnética en la que estamos, ¿no? Y cómo eso puede también convertirse en una nueva manera de acercarnos a la creatividad desde además una materialidad, ¿cierto?, inasible, que igual nos conecta con algo desde lo esotérico, desde lo espiritual, desde entender las operaciones de la tierra, hay un montón de cositas ahí que vamos a conversar. Bueno, Agnes, voy a leer un poco tu mini bio. Bueno, ella nació en Moscú, después nos vas a contar ahí toda esa historia también. Ya. Y ella se define como una exploradora sonora, tereminista, compositora, improvisadora libre y también gestora cultural. Desde el espacio de la intuición y la permanente exploración del sonido, usa el theremin como un instrumento, una interfaz o la extensión también de su propia voz, explorando las múltiples posibilidades de los sonidos y transformándolos en atmósferas y paisajes. El año 2016 conoces el trabajo de Pauline Oliveros, integrando la práctica del deep listening como parte de su obra. Eh, y desde ahí también empieza a crear, bueno, desde antes estabas también trabajando como gestora armando este festival de electromagnética. Pues de todo esto nos vas a contar. Así que bienvenida, Agnes, gusto tenerte. Gracias, Vale. Es una alegría, un placer y un honor estar acá conversando desde la virtualidad. Yo siento que aún es pandémica, porque todavía no es post-pandémica. Está todo todavía raro y como, de hecho, como que se cambió mucho la manera de interactuar de la gente y todo. Entonces, aquí tratando de acostumbrarse al, a este rumbo extraño que ha tomado el mundo. Y me imagino que el Teremin ha sido un compañero en estos tiempos, ¿no? Igualmente para ti. Sí, ha sido un compañero, bueno, ha sido un compañero porque en el fondo está ahí, una conversa con el Teremin, obviamente toco y todo, y también ha sido bien curioso porque este año se cumplen 100 años de la creación del Teremin. Finalmente, estamos como desde el 2018 celebrando, pero la patente que existe del Teremin es del 1920 y es loco como el concepto de lo que es la pandemia y el Teremin, que es el no tocar. Están como las dos cosas vinculadas de cierta manera, que la pandemia nos quitó el tacto, nos quitó los abrazos y el theremin nos conecta, pero es un instrumento que no se toca. Así que ha sido bien reflexivo, interno, todo este proceso. Bueno, Agnes, ¿me puedes ir contando cómo fue que te acercaste, cómo conociste el Theremin, cómo te empezaste a meter en el mundo artístico? Porque, bueno, yo te conozco por otro lado, entonces eh, me contaste que no siempre te dedicaste al arte, entonces si nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu trayectoria y tus primeros acercamientos a lo artístico. Eh, a ver, sí, pues yo vengo de otros rumbos, de varios rumbos distintos. Tal vez
estudié primero actuación, terminé y después estudié ingeniería en química, ejercí como investigadora en laboratorio. Y por ahí, desde muy chica, siempre estuve muy cercana a la música. Bueno, como tú mencionaste, yo nací en Moscú y en Rusia, como que, no sé, era costumbre de todo el mundo que a los niños, más allá de las aptitudes o los intereses que tuviera, en la época en que yo era chica, a todo el mundo lo metían en escuelas de música y cosas así. Entonces, como que lo artístico estaba muy ligado a cualquier otro quehacer. Era como una parte importante del desarrollo, sobre todo en las niñas y en los niños. Y en mi casa sonaba música, me gustaba la música, cantaba, hacía un montón de cosas, pero no enganchaba con ningún instrumento. Estudié violín cuando era pequeñita, pero me dolían los dedos, entonces rápidamente lo abandoné. Y, y ya de grande, muy grande, o sea, tuve proyectos de banda que no fructiferaron. Y en algún momento, como siempre he escuchado mucha música, cosas muy diversas, siempre busco música nueva para escuchar. Y en un momento me crucé por casualidad con un instrumento que se parecía al theremin en cuanto a sonido. Y el sonido era algo que me gustaba siempre. Como que escuchaba este sonido del glissando, dramático, y me llamaba la atención, pero siempre lo había relacionado con sintetizadores y sobre todo con sintetizadores que tenían teclas. Y a mí las teclas no me atraían. Y en ese entonces un amigo como que le mostré el instrumento que vi y me dice, pero esto no viene de acá, viene de acá. Y me mostró el theremin. Debe haber sido por ahí año 2010, año 2009, 2010, 2010 debe haber sido. No, 2009 o 2010, bueno, da lo mismo. Y ahí yo lo vi y me enamoré. Me enamoré automáticamente y dije, quiero hacerlo sonar, quiero entender cómo funciona, quiero probarlo. Y como siempre he dicho que hay cosas como de ciertas maneras, destinos que se alinean. Y en muy poco rato logré conseguir probar 2 theremines distintos en Chile y después encargar uno a Estados Unidos que me trajeron por mano, porque acá todavía no llegaban los MOOC. Tengo compañía. Perdón. Y, oye, tú quieres también Mejor aparecer. Chasqui. Y ahí, sí, el Chasqui dijo que también quería participar. Yo no veo porque estoy como con la pantalla de las imágenes, entonces no logro ver qué está apareciendo. Y ahí, claro, ahí empecé a explorarlo, porque era explorar, como que venía un videíto de cómo había que tocar. Por supuesto que una no podía hacer ni 3 notas sin que sonara terrible. Y empecé a explorar como sola en la casa, empezando a tocar melodías, tratando de encontrar lo poco que había en esa época en internet, que no era ni la 10ª parte de lo que hay ahora. Y ahí enamorándome, porque la verdad es sobre todo un amor. El theremin cuando agarra fuerte, y una se enamora del sonido, de la relación física, de la relación energética que tiene con el instrumento, de lo orgánico que es el instrumento, porque si bien es el primer instrumento electrónico, es completamente orgánico y muy sensible a todo, y que una tiene que aprender a, a comprender y a trabajar desde eso, como que te obliga a abrirte a mucho más que solo a ejecutar o a encontrar las notas, sino que a entender desde la humedad del ambiente, la corriente eléctrica y las cosas que están conectadas a tu alrededor. Eso. No sé si Es fantástico, es absolutamente, es como mágico, ¿no? El theremin. Y esa sí. sensibilidad que tiene, yo creo que se presta mucho justamente para tener un acercamiento que no sea solamente el del ejecutante,
más, Sí. más tradicional de un instrumento convencional. Y sí. Entonces fue que ya empezaste a aprender a tocar y claro, me imagino que tu procedencia rusa, ya el dominar el idioma, te permitió también tener un conocimiento quizás un poquito más profundo acerca de la historia del instrumento. Sí, absolutamente. O sea, en eso yo me siento sumamente afortunada porque en el fondo he podido acceder a material y también interactuar con personas increíbles. Gracias a que en el fondo soy mitad rusa y domino el idioma, hay cosas que solamente están en ruso. Cuando llevaba como un año de estudiarlo por mi cuenta, yo tengo a mi papá que vive en Moscú y fui de visita para allá y me metí de patúa a mirar en internet a ver dónde se podía aprender allá. Y me encontré que Lidia Kavina justo en ese momento estaba en Moscú. Lidia Kavina, para mi gusto, es la treminista actual más importante y a quien le tenemos que agradecer que el theremin siga existiendo y no haya desaparecido de la historia sonora, instrumental. Y tuve clases con ella cuando llevaba apenas un año tocando. Y eso obviamente me hizo un clic muy distinto, como hablar con ella, hablar con alguien que cuando tenía, no sé, 5 años o 8 años cuando ella partió, estudió con Leon Theremin. él le enseñó a ella a tocar. Y alguien que interactuaba, que hablaba, que conversaba constantemente y que conoció en persona también a Robert Moog y que tiene dentro de suyo una cantidad de historias y una cantidad de conocimientos que además es súper generosa con la entrega de eso, me hizo un clic completamente distinto y también me movió como esa fibra de decir, ¿por qué tan poca gente conoce el theremin? Como... Claro, uno podía ver, tal vez existía el documental de Steve Martin, Theremin, una odisea electrónica, pero igual es un documental de culto muy específico, que creo que alguna vez lo vieron en tardes de cine, y la gente como que en esa época tú le decías a 100 personas si conocían el theremin y las 100 personas te decían que no, incluso músicos, o te decía, sí, esa cuestión que sirve para hacer wi, 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 wi. Y sería, entonces yo creo que a raíz como de poder conocer la historia y también de Leon Theremin, que es alucinante, como que él no solo inventó el theremin, inventó más cosas. Claro, elementos de espionaje, ¿no? O sea, él fue un genio, él trabajó, cuando él desarrolló el theremin, él trabajaba en el Instituto de Física de San Petersburgo, en un laboratorio, estudiando el transporte de gases y a raíz de eso inventó el theremin, porque también tenía un oído musical privilegiado. Pero después desarrolló, a ver, déjame devolverme, de ahí volvemos al resto. Bueno, ahí está él. Desarrolló un montón de instrumentos, esas dos fotos yo las adoro, que es él muy joven y la otra cuando ya estaba muy viejito, 1991. Desarrolló este tipo de aparatos que era para acompañar sus presentaciones musicales con luces en 1923, haciendo visuales en 1923. El armonium, que si uno ve como lo que está desarrollando los últimos sintetizadores de Moog, están completamente inspirados en este instrumento. Esto era el theremin polifónico, que era una mezcla de armonium con un theremin. El ritmicón, que era la primera máquina de ritmo. Y entonces él era bien increíble, como que tenía mucha sensibilidad artística y también trabajaba desarrollando, no sé, aparatos de espionaje, sistemas de transmisión de imagen inalámbrica también en 1930,
que era se llama Dalnavidenie, que ese aparato está en el Museo Politécnico de Moscú. El sistema para abrir y cerrar las puertas automáticamente, que ahora nos parece súper normal, pero en aquel entonces no. En el fondo sí, era bien, bien impresionante, y a medida que uno se va entrando en su historia, te das cuenta de la persona increíble que era, de lo adelantado que fue. Tuvo una vida bastante ruda, como que nunca fue comprendido ni valorado en sus descubrimientos, sin contar como el aparato de espionaje que instaló en la embajada de Estados Unidos en Rusia, en la Unión Soviética. Trabajó durante muchos años para la KGB en los laboratorios secretos que eran la Sharashka, y ahí incluso trabajó con Tupolev y Korolev, que son los padres de la cosmonáutica soviética, y desarrolló, por ahí hay un documental que es de Sergei Zorin, donde él cuenta cómo en 1940, o si es que no antes, crearon los primeros drones de maderitas livianitas y los hacían volar. Increíble, increíble. Sí, sí, es bien alucinante. Así que claro, teniendo como todo ese material, y yo teniendo el privilegio de poder leer las cosas en su idioma original, también tuve la suerte de conocer a su bisnieto y tocar con él en 2012 en Moscú. Obviamente te dan ganas de permitir que más gente tenga acceso y que conozca estas cosas maravillosas que ocurren. Muchas veces las desconocemos. Tal, porque como tú dices, yo me acuerdo que el theremin, supe de ese instrumento como el año 98, por ahí, que empezaron algunas bandas como Portishead o Goldfrapp a utilizar el theremin como parte incluso me acuerdo que la cantante de Goldfrapp lo tenía como adosado, se había hecho un theremin particular que tenía como el mismo sistema del theremin adosado al brazo, entonces eso hacía que también lo fuera interpretando. Y también me acuerdo de la película esta que yo creo que esa quizás lo más lo popularizó, que es cuando de Ed Wood, el director de cine, que utilizaba justamente el theremin como para la banda sonora, para de las naves espaciales. Entonces tenía esa connotación al principio como justamente como para el efecto especial, esta cosa medio fantasmagórica, medio de otro mundo, y luego estas sonoridades que se van metiendo en músicas que dentro de todavía ser más bien masivas, pero tenían alguna beta un poquito más experimental, como era por lo menos esas apropiaciones que hace el trip hop de bandas sonoras y de estas sonoridades así como que nos remitían a los años 50. Entonces, claro, toda esta historia como del espionaje, de esta cosa medio paranormal, como que confluyen, y yo creo que eso es lo que le da este envoltorio tan misterioso y atractivo a la vez. Sí, sí, absolutamente, sí. Pues, o sea, el León Theremin, cuando él se fue de Estados Unidos, cuando desapareció de Estados Unidos, y quedaban, no sé, estaba Clara Rockmore, que tocaba Theremin increíble, por supuesto, y empezaron a aparecer como las películas de marcianos y de ciencia ficción y de terror. Ahí metieron el theremin mucho. Clara Rockmore siempre se negó a tocar el theremin para las películas porque decía que era como desvirtuar el instrumento, pero ahí apareció e instaló esa sonoridad, esa característica. Y después en los 70, no sé, Jimmy Page, que lo usaba para tocar, para hacer efectos. Pero pasó eso, como que en el fondo quedaba en alguna parte esa historia del theremin como un instrumento complejo de tocar y de orquesta sinfónica, y por otro lado se transformó en un aparato de efectos especiales, pero no sé, como que no sé, en Hitchcock tal vez, en Spellbound es donde se utiliza dentro del cine más como un instrumento que tiene líneas melódicas claras y que se puede entender un poco más. Pero pasó eso, que como que se desdibujó, también había mucha producción, Robert Moog empezó a fabricar, pero siempre era como a escala muy pequeña,
y a la vez era complejo de tocar, entonces, y no había un lugar formal donde aprender a tocarlo, ni tampoco existía YouTube en esa época donde tú pudieras ver y decir, ah, sí, hace más o menos esto. Mm. Y eso pasó y siento que recién ahora, como los últimos 15 años, 20 años, 15 años tal vez, empezó a reaparecer y realmente se le está sacando el rollo y todas las posibilidades que se integra en música pop o experimental. De nuevo hay compositores de lo que se podría llamar música más docta, haciendo composiciones para Theremin, y los mismos thereministas como atreviéndose a generar otras cosas. Oye, ¿y tú crees que o sea, qué es lo que sabes tú de cuando Lefter empieza a hacer este instrumento? ¿Él lo pensaba justamente para un contexto así como de una orquesta tradicional sinfónica, o ya estaba pensándolo como la posibilidad de proponer una estética completamente distinta? Porque a mí lo que me pasaba también cuando escuchaba la misma Clara Rockmore, que es, se supone, o sea, una de las mejores intérpretes, pero me gustaba eso de la melodía tradicional con esto, como que algo, creo que, o sea, justamente, por lo menos para mí me empieza a interesar el theremin cuando es parte de composiciones más experimentales, cuando te va creando una atmósfera distinta más que remedar lo que sería el canto, porque en el fondo, de alguna manera, cuando le hacen esa línea melódica, es como si fuera la voz cantante. ¿Cuáles serían las intenciones originales de Theremin cuando crea esto como instrumento, más allá del desafío técnico que eso implicaba? Cuando él creó el instrumento, él siempre dijo que él quería inventar un instrumento que no se necesitara ningún esfuerzo físico para generar el sonido. En el fondo, él soñaba generar un instrumento prácticamente que tú te imaginaras la melodía en la cabeza y la pudieras traducir al sonido en este caso, de los osciladores. Eso, como que su pasión era mucho más que un sonido específico, sino que como la capacidad casi del cerebro humano, en cuanto a lo que iba desarrollando, y como la capacidad de reproducir lo que era una capaz de imaginarse. Leon Theremin, él era, aparte de físico, él era chelista, entonces obviamente la sonoridad que tenía en la cabeza, primero que nada la voz que todos nosotros tenemos, y por otro lado era el cello. Entonces, y además si pensamos que era 1920, si bien ya estaba apareciendo como todo lo que es como, no sé, la música concreta y otras vertientes, igual él era de una escuela mucho más clásica. Y sí, siempre pensó en incorporarlo en orquestas. Él tocó con orquestas, trató de armar orquesta de tremines, o sea, armó un par de orquestas de tremines cuando ya estaba en Estados Unidos y pudo hacer la producción de tremines de manera más serial con la RCA. Pero al parecer él como que no tenía tanto interés en crear una nueva vertiente musical como generar un instrumento que tuviese la posibilidad de reproducir sonido. Y bueno, según algunos documentos, y por ejemplo, bueno, la foto que estoy mostrando ahora es de Andrei Smirnov, que es uno de los investigadores como más dedicados a lo que hizo Theremin. Él decía que, claro, que en el fondo a él le apasionaba mucho la capacidad de, tanto desde el theremin, desde el sonido, de lo que hacía también con la parte lumínica, de, en cierta manera, alterar los estados de conciencia. Entonces, si bien él disfrutaba de la música, pero claro, la música era de una escuela más clásica. Sí, qué fascinante. ¿Y tu acercamiento entonces al instrumento fue motivado por esas posibilidades también de difundir una idea, ¿no? Que finalmente, o sea, esto de generar un instrumento que se pudiera tocar
así casi como por un mandato, por una intención a nivel intuitivo, es muy bonito, ¿no? Es como también democratizador, pero también este nuevo espectro, ¿no? Con el que se está conectando, lo que decías al principio, como el instrumento es súper sensible a la atmósfera, a los movimientos, incluso podríamos decir hasta sísmicos. Me acuerdo que justamente tú hiciste una performance muy linda cuando fuimos a Tokio, ahí relativa a la temática de la Bienal de ese entonces, que era el temblor, ¿no? O sea, Acercamiento ahí está. fue el sonido del instrumento. Eso, primero eso, y después descubrir que como la manera de tocarlo que es completamente intuitiva. No sé, yo podría, tal vez podría definirme como alguien muy poco disciplinada, entonces como que las prácticas de hay que tocar de esta manera y así, y apretar esta tecla y esta tecla, generalmente me alejaban harto. Entonces de repente me encuentro con un instrumento donde para tocarlo es muy bonito. El otro día en una conversación que tuvimos con un taller que están haciendo los tomases, salió una cosa que el theremin no es un instrumento que se toca, sino que es un instrumento que se escucha. Porque a diferencia de cualquier otro instrumento, no sé, de repente uno ha visto como alguien, un guitarrista que está como hablando para el lado y tocando porque sabe qué cuerda tenéis que apretar. Con el theremin tú no tienes ninguna posibilidad de hacer eso. Tú tienes que estar 100% concentrada en el instrumento y escuchando lo que estás haciendo. Entonces, más que tocar, lo primero, y es lo que también yo siempre digo cuando hago clase, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar, porque no hay una posición exacta. Yo no te puedo, si hoy día tú mueves tu brazo 5 centímetros y tienes una quinta, mañana tal vez esa quinta va a estar en 3 centímetros, o ni siquiera mañana, más ratito, porque cambió algo, cambió la electricidad, tú te alejaste, cambió la afinación del instrumento. Entonces, como que esa manera intuitiva de acercarse, yo creo que fue lo que más me cautivó, que en el fondo era un trabajo muy intimista y, y muy puesto en él, como casi meditativo. Qué bueno. ¿Y cuáles fueron como tus primeros acercamientos en público con el instrumento? ¿Cuándo te atreviste? Porque claro, tú venías de la física hasta la química. Sí, venía de la química. Pero antes de la química había estudiado actuación, entonces un poquito de ¿cómo se llama? De escenario tenía. Y la primera vez que creo que me subí, no me acuerdo exactamente cuál fue de las dos, pero fueron. Yo siempre para practicar he tratado de practicar como para afinarme en el fondo con algunas cosas que son melodías tradicionales, porque en el fondo tienes que buscar dónde están las notas. Entonces, si cada vez tocas algo distinto, difícilmente vas a poder encontrar cómo uno toca. Pero de siempre tuve como interés de no tocar como las mismas melodías o más típicas para theremin, sino buscar mi propio sonido, y en eso me demoré harto. Entonces, una de las primeras veces que toqué hice una performance en un lugar muy particular. Era, ¿cómo se llama? El espacio de los masones que está en Marcoleta, la iglesia, no sé si se llama iglesia, que había un evento que se hizo dedicado a Pablo de Roca, y ahí armé una obra que, que era en base a un poema de Pablo de Roca, y yo le ponía melodía y también hablaba, que se llama Epitafio, que después eso yo lo toqué cuando hicimos el primer festival Termin. Y después fue una vez que hice el primer encuentro de Theremin, en ese afán de dar a conocer, que el año 2012 en el Centro de Ciencia y Cultura de Rusia, armé el primer encuentro de Theremin, busqué quienes tocaran Theremin en Chile, convoqué
a 5 treministas. Ahí me conocí con Lina Portius, que fue mi partner después un par de años en el proyecto del festival, Felina Noise. Y ahí también me subí al escenario a tocar, por supuesto, muerte de susto y sintiendo que todo era terrible. Pero igual pasándolo bien, porque como que la gracia era tocaron treministas de acá, tocó Martín Benavides, tocó el Cristóbal Rawlins, que tenía un proyecto, y en esa época ahí conocí también a Andrea Gana, que hizo las visuales para Cristóbal. Tocó la Lina y toqué yo, y entre medio pusimos videos de treministas increíbles de otras partes del mundo. Y esa fue como la patita de empezar a subirme al escenario, y por un lado, y por otro lado de lo que después se armó como el proyecto, como el Festival Electromagnética. ¿En qué año fue ese primer encuentro? 2012. 2012. Y desde entonces, 2012. ¿Cuánto ha crecido, no? Sí, pues va creciendo, va creciendo como bonitamente, con dificultad y todo, pero igual se ha podido mantener. Hemos hecho ya 4 versiones en el GAM, que ese ha sido como nuestro lugar, y con extensiones en Valparaíso. Y ha sido como súper bonito poder además invitar gente que es muy bacán de afuera, o sea, tener a Lidia, tener a Coralie Enger, que tiene su proyecto increíble Terminal C, que combina tereminisyntes, traer a Carolina Eich, a Thorvald Jorgensen, como de verdad me siento súper afortunada y agradecida por un lado de tener la respuesta de gente que realmente es increíble, de un nivel internacional muy, muy alto, y poder hacerlo acá, en el fondo, traerlo y mostrarlo, conocer, conversar, intercambiar, es muy, es muy enriquecedor. Aquí justo una pregunta que la pusieron antes, pero ahora tiene más. Dice Rocío Reichenbach, ¿qué crees que ha contribuido a la popularización del theremin? ¿Ahora nos resulta un instrumento más fácil de tocar? Sí, pues absolutamente. Porque, por un lado, y esto me voy a robar de unas palabras de Lidia, que ella explica que, claro, cuando el theremin fue creado, en esa época, si tú pensás en 1920, y como que la mejor analogía es la película de Chaplin, Los tiempos modernos, todo era grande y difícil y había que hacer mucho esfuerzo y mover, y todo era mecánico y gigante y estridente, y de repente aparece esta cosa cuando recién se estaba masificando la electricidad. Era demasiado abstracto. Era demasiado abstracto y poco entendido. Y ahora que nos relacionamos de manera intuitiva con toda la tecnología, con las pantallas touch, donde tú buscas la información deslizando. Tú ya no vas a casi, no sé, a un libro y hablas de la página y deslizas con el dedo, tú deslizas por una pantalla. Estás acostumbrada a que una escalera mecánica te traslade, estás acostumbrada a que se te abra la puerta adelante. Entonces, todo eso facilita como relacionarse de manera mucho más fácil con el theremin, y también todos los otros aparatos electrónicos, como que hay instrumentos electrónicos que también tienen, no sé, por ejemplo, yo uso el Chaos Oscillator, que también es una cosa donde tú deslizas el dedito y buscas ahí el sonido. Entonces, eso ha ayudado a entender el theremin, y por otro lado, que se haya popularizado, es que exactamente empiezan a aparecer más proyectos y mayor diversidad de ellos. Y obras originales. O sea, cualquier instrumento, si no tiene obras originales y si solamente se tocaran 3 melodías, es directo a la muerte. Como, ¿cuántas veces voy a escuchar eso? Además, en el mundo hay 3 personas que son definitivamente increíbles y que tocan así como con ojos cerrados las melodías clásicas, pero si siempre fuesen las mismas, no hay mucho desarrollo.
Entonces, mientras más obras se creen, mientras más variaciones, mientras más músicos se atrevan a incluirlas en distinto tipo de proyectos musicales, eso obviamente le da un impulso súper grande al instrumento. Y además también el tema de la posibilidad de la autoconstrucción, yo creo que eso también es muy bonito, ¿no? O sea, Claro que sí. la semana pasada invitamos a Daniel Germalí, un chileno, y a él yo conocí justamente en un taller de Theremin en Barcelona. Él me construí yo, de hecho, mi propio Theremin, que me sale mejor. Me sale mejor eso que como suena realmente, pero claramente es maravilloso porque te da otra relación con el instrumento. O sea, una relación también a pensar lo tecnológico, a comprender cuestiones más científicas que parecerían quizás más cerradas, más de especialistas, y sin embargo ahí uno con un soldador y copiando un circuito que a veces te lo bajaste de internet, se puede construir este instrumento y desde ahí explorar. Entonces yo creo que eso también ha permitido abrir un campo de creativo que es muy interesante porque surge también desde esa como apropiación afectiva también con lo tecnológico. Claro que sí. Bueno, y lo otro también es eso, en el fondo es la disponibilidad de instrumentos. Es como, en ese sentido, nosotros con Electromagnética hemos hecho talleres en que estamos trayendo unos términos que son en base a Arduino, que son los Open Theremin, que los desarrolló Urs Gaudens, que es un luthier suizo, y que tienen un precio que es mucho más barato, porque obviamente cuando la partida de RCA del 1930 creo que fueron 2.000 termines o menos, y de ahí en adelante los que era súper difícil conseguir, si bien ahora hay varios luthiers, hasta hace poco hicimos un ciclo de conversaciones y microconciertos de Theremin, en que descubrí, por ejemplo, que en Brasil hay un luthier de Theremin que casi todos los terministas brasileños, que no son pocos, tocan ese Theremin. Entonces, a medida que aparece esa disponibilidad de instrumentos, también la gente se empieza a acercar y si es un precio asequible, también se puede tocar, obviamente. Eso es súper importante. Aquí también Milán Gautier preguntaba si conoces dónde comprar Moog en Chile. Hay una tienda que se llama Electro Music Store y ellos venden los Moog. Venden no solo Theremin, venden los sintes y otras cosas. Claro, porque cuando entraste al mundo del Theremin, entraste también a estos otros instrumentos, ¿no? Que también eran instrumentos experimentales con la electrónica. Me imagino que desde entonces ha sido todo un viaje, ¿no? De conocimientos nuevos. Sí, sí, igual yo con los sintes mantengo cierta distancia porque además son bastante adictivos. Tengo alrededor mío harta gente que está ahí como que no puede parar de enamorarse de los sintes y la verdad a mí me gusta mucho el sonido de Theremin y buscar la manera de trabajar desde ahí. Lo que yo sí trabajo es con mucho proceso el sonido a través de los pedales. Entonces ahí me metí a un mundo. Como cuando partí, lo primero que conseguí y como que pensé porque era más fácil, fue un pedal MIDI que funcionaba con un software a través de mi computador y empecé a trabajar con eso. Y al poco camino como que caché que no me era cómodo porque era como muy engorroso la manera de setear todo y tampoco me gustaba la idea del computador en el escenario. Y ahí me metí cada vez más en pedales analógicos y trabajo en el fondo con eso, trabajo con el sonido procesado, pero es como, es casi el mismo concepto que un sintetizador en el fondo. Proceso el sonido de una otra manera, con otras maquinitas, pero sí, ha sido un planeta nuevo que se abrió y de mucho, mucho aprendizaje. De cosas de física que nunca entendía en la universidad, las terminé entendiendo ahora. Oye, Agnes, ¿y cómo es más o menos tu proceso de creación? ¿Cómo partes con una temática? Quizás como la otra vez cuando te escuché
con la Bienal, o partes experimentando con un sonido? ¿Cómo más o menos tu proceso de trabajo? ¿Cómo es mi proceso de trabajo? A ver, vamos a cambiar el mono. ¿Qué mono pongo? Término polifónico, qué bonito. Ahí está el ritmicón. ¿Cómo es mi proceso de trabajo? Bueno, de ahí hablamos de esto también. Trabajo desde... exploro. Me pongo a tocar, empiezo a jugar con los pedales, a buscar algunos sonidos. De repente encuentro un sonido, anoto el seteo. Ahora trato de grabar porque generalmente no grababa nada, entonces a veces me costaba. Y es mucho trabajo de improvisación. De hecho, lo que yo hago es 90% improvisación. Y en el fondo son narraciones, como que cuando lo pienso encuentro ese sonido y generalmente me aparece una imagen o como un pequeño concepto que comienzo a desarrollar. Y ahí empiezo a narrar historias. Hago eso, como lo que hago es narrar historias sonoras, cuentos, ambientes, como viajar a través del instrumento y como a través de varios ensayos, cuando ya encuentro alguna sonoridad específica o algunas transiciones que me gustan, ahí armo una especie de partitura que me permite desarrollar en el intermedio. Los 2 últimos años tal vez lo que he empezado a hacer es incorporar grabaciones de campo, ya sea de naturaleza, lo que hice para ustedes que era con las grabaciones del Metro de Moscú, que narro historias combinando mi sonoridad con los sonidos grabados del espacio, como a través del theremin, que también tiene que ver como con lo que hablábamos de que es un instrumento que se escucha. Yo creo que mi manera de percibir el ambiente sonoro cambió mucho. Entonces está siempre mucho más alerta. Y de repente tengo la sensación de que hay tanta sonoridad en nuestro alrededor que todo es un instrumento propio. Entonces puedo capturar esos instrumentos propios y hacerlos conversar con mi otro instrumento. Y a través de eso narrar una historia. Claro, concierto para theremin y el mundo que me rodea en cada sitio. Claro, porque sí. El concierto que nos presentaste justamente era en el contexto en que estamos, ¿no? De no poder movernos de nuestra casa, de no salir del país, era como recuperar esa memoria sonora del viaje, como esa memoria sonora de los lugares. Sí. Ahí nos están faltando esas postales, ¿no? Tenemos la postal visual solamente, pero la postal sonora es algo que yo creo que recién ha comenzado en estos últimos 15 años desde los artistas, que quizás pase lo mismo que como con otras tecnologías, ¿no? Que empiezan siendo de los artistas, pero luego se vuelven prácticas apropiadas por cualquiera y quizás después tengamos nuestro álbum sonoro más que nuestro álbum fotográfico solamente. Es muy bonito eso, ¿no? Ese cambio de la sensibilidad social también en torno a lo que nos rodea. Sí, pues porque además si tú piensas el oído, el sentido del oído está siempre presente. En el fondo yo puedo estar conversando ahora contigo, pero si está pasando algo atrás mío que yo no veo, que mi ojo jamás va a registrar, nunca va a tener esa memoria, va a quedar en alguna parte de mi cerebro, tal vez, si es que hurgo. Y en eso, no sé, como yo tengo memoria de oído mucho más precisa que de imagen, como de mi infancia, por ejemplo. Y de hecho con el theremin también me pasó algo muy, muy bonito, que fue como descubrir cuando yo lo escuché por primera vez.
Yo cuando era chica tenía audiocuentos en vinilos. Y mi audiocuento favorito era El Principito, que era en ruso. Eran 2 vinilos y narraban obviamente de una manera más resumida y más infantil El Principito. Y de grande, hace, no sé, unos 9 años atrás, en algún momento dije, ¿cómo no voy a poder recuperar eso? Porque ahí hay tantos sonidos que yo siempre recuerdo y están presentes y quiero volver a escucharlo. Y lo encontré en internet, obviamente, ahora se encuentra casi todo en internet. Y de repente me pongo a escuchar y el sonido que cuando Principito viaja de un planeta a otro fue como, a ver, ¿qué es esto? Este sonido lo conozco y es un theremin. Entonces después le pregunté a Lidia, que obviamente sabe todas las grabaciones prácticamente de theremin que se hicieron en la Unión Soviética y quién las hizo, y le dije, mira, tú sabes el cuento Principito, además, yo creo que era un clásico allá, el sonido que suena ahí es un theremin. Y me dice, sí, es un theremin, lo toca Konstantin Kowalski, que él había desarrollado otro theremin, que era con pedal, con control de volumen de pedal. Y ahí me di cuenta que la verdad yo vengo escuchando ese sonido desde que tengo 4 años de edad. Sí, qué bueno, qué bonito. Y ahí, claro, pues empiezan a ver como si uno empieza a tomar conciencia de lo sonoro alrededor, se te abre un mundo completamente nuevo o mucho más vasto y también te permite relacionarte con lo sonoro de una manera un poco distinta, incluso con lo ruda que es la ciudad con nosotros. A medida que nosotros tomamos conciencia de esos sonidos, podemos empezar a incorporarlos y a sentirnos menos agredidos por ellos, que es súper importante. Sí, y aparte tú tienes este otro proyecto, ¿no? De estas caminatas, donde justamente lo que haces es ya por medio de la tecnología acceder a un sonido más profundo. Cuéntanos un poquito sobre el proyecto Marítima, que también es... Sí, el proyecto Marítima lo hicimos en conjunto con Paz Marina, que es una bailarina, que nació de una idea distinta. Ella me invitó, y una vez toqué para una improvisación de danza, y ella le encantó el sonido y me dijo, oye, ¿podrías hacer música para un proyecto que estoy haciendo, que era para la sala RAW, para los ciclos de danza que se hacían ahí? Y yo dije que sí, que encantada, y armamos el proyecto, y cuando estábamos haciendo eso, la idea de ella era hacer un proyecto que estaba inspirado en las fosas marianas, que son el lugar más profundo de la corteza terrestre, que son 11,012 kilómetros de profundidad en el océano. Y me dice, bueno, esa es la inspiración. A mí me cuesta entender las distancias, como que te puedo decir que de aquí a allá hay 1 kilómetro y hay 5, o al revés. Y yo dije, ya, bacán, pero ¿sabes qué? Necesito caminar esos 11 kilómetros para entender qué es lo que sucede, para poder interiorizarme en esa profundidad donde me va a llevar. Hicimos con ella una caminata en silencio. En ese entonces yo traté de capturar algunos sonidos como de latidos de corazón, que no me resultó, pero bueno, da lo mismo. Y cuando terminamos de caminar esos 11 kilómetros la primera vez, y justo salió que el proyecto no fue seleccionado para la RAW, yo dije, pero aquí está la obra. Y de repente dijimos, sí, pues, es la caminata, es lo que pasa en esos 11 kilómetros a nivel de la escucha interna. Y de ahí fue componer una pieza musical para eso, que la caminata de 11 kilómetros son 2 horas y media aprox. Y fue como la parte sonora, yo me trabajé desde la idea de la división oceanográfica que se hace de las capas marinas, que son 5, y el proyecto que hicimos varias caminatas, hicimos acá en Santiago, en Valparaíso, hicimos incluso cuando estuvimos en Tokio, esa es la fotita de Tokio,
el trabajo es ese, es caminar 11 kilómetros en silencio, conectar con los espacios de la escucha, y ahí trabajé el concepto de 3 niveles de escucha, que uno es la escucha de la propuesta sonora que hago, que es bastante minimalista para no inducir un estado, sino que sonar, pero no llevarte a un lugar, sino que permitir que tú divagues en ese, como cuando estás flotando. Ese es un nivel de escucha. El otro nivel de escucha, que por supuesto también por lo minimalista que es el sonido, se permite que entre el ambiente. En algunas, dependiendo de dónde tú transites, va a ser más presente o menos. Y el tercer nivel de escucha, que es la escucha interna, que es tanto de la escucha de lo que pasa con tu cuerpo, la escucha de tus pensamientos, como todo lo que te lleva a tu ser. Y ese proyecto lo hicimos durante, yo creo, hicimos caminatas continuas durante casi 2 años. Todas las lunas nuevas salíamos a caminar acá en Santiago. Y la última acción fue lo que hicimos en Punta Arenas, invitadas por Lichen Lab, por los maravillosos de Lichen Lab. Y ahí hicimos sesiones marítimas que lo extendimos más, como una experiencia mucho más larga, que era trabajar desde lo corporal, trabajar con el espacio, y una de las partes era exactamente la penúltima que resultó esa vez, porque apareció una última etapa, que era la caminata. Y ahí entran como varios conceptos. En el desarrollo de ese proyecto fue que me encontré con el trabajo de Paulino Oliveros, con el Deep Listening, y que fue, no sé, pues esas cosas que se abren los portales cuando llegas exactamente frente a ellos. Como que Marítima me abrió otro lugar, que fue que es toda la práctica del deep listening y de las meditaciones sónicas, y de descubrir alguien que ya había hablado y había armado toda una práctica, toda una manera de entender, porque no es una metodología, es una manera de convivir con el entorno y con lo sonoro y con la práctica musical desde un lugar que para mí se me siente como muy hogar. Eso. Y bueno, y a raíz de Marítima también este año desarrollé otra caminata sonora, que a diferencia de Marítima, que es colectiva, que es una caminata sonora individual, que se llama Punto Triple, que también tiene relación con el agua, pero tiene que ver con la coexistencia. El punto triple es la coexistencia del agua en las 3 fases simultáneas, que es lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, que se da a una presión y a una temperatura específica. Y desarrollé esa otra caminata que tiene como un poco la misma premisa, de caminar con un sonido, pero permitir percibir el sonido externo y también lo que pasa a nivel interno. Y esa está disponible en la web de CRISAP, que fue un festival que se hizo en Londres, que lo hicieron online por razones pandémicas, y que la invitación era a comprender los espacios urbanos desde una perspectiva de cómo rehabitarlos post la crisis pandémica. Eso. Oye, y este enfoque, porque claro, lo de la escucha profunda, claro, más que una metodología, es más bien como un enfoque para relacionarse con el entorno, ¿no? Y con uno mismo también. ¿Es algo que tú también hayas explorado artísticamente ahora, por ejemplo, en el contexto pandémico? Me imagino que hay algo ahí en la introspección, también te lleva justamente a pensar con sonidos, no solamente con imágenes, ¿no? O sea, es una manera de... Cuando Pauline empezó como que empezó a desarrollar el concepto, lo de ella fue un acercamiento desde lo compositivo. Ella tocaba el acordeón de conservatorio, hacía clases, y lo que le pasó a ella fue que en algún momento se sintió que
los espacios de conservatorio le enseñaban a los alumnos a repetir algo, a los músicos, a repetir y no a crear ni a escuchar correctamente. Entonces ella ahí empieza a alejarse y empieza a desarrollar la parte que primero son las meditaciones sónicas, que la primera publicación que hace de ella es el 74, y después ya lo que genera como la práctica de la escucha profunda, que es mucho más grande en el fondo, como no es solamente la escucha, lo que se hace ahora, lo que ella desarrolló con su pareja, con Ione, también es un espacio de escucha a través del sueño, también hay una parte que es la escucha a través del cuerpo, es una práctica, es como, no sé, que uno aprende a relacionarse, y claro, cuando en esta época de la pandemia, yo digo, bueno, lo único que voy a echar de menos así como profundamente es el silencio de la calle, y como que todos los otros espacios sonoros que aparecieron, los pajaritos, la gente empezó a hablar más bajo, sin necesidad de gritar tanto, y ahí, claro, hay en el fondo una práctica, antes de la pandemia, con Christian Parker, nosotros estábamos haciendo sesiones sónicas y talleres de meditaciones sónicas. La última acción que hicimos es esta foto, que fue el canto del corazón, que lo hicimos en la Plaza de Dignidad, un día al amanecer, como nos juntamos creo a las 7 de la mañana, y invitamos a quien llegase, y es un poco entender lo sonoro y la potencia que tiene el sonido en nuestras vidas, y empezar a trabajar con eso de una manera mucho más dedicada y en cierta manera cuidadosa, como, porque el poder que tiene todo lo sonoro es súper grande, y no sé, en algo tan simple como las leyes urbanas, la contaminación acústica es lo que menos tiene regulación. Entonces, yo creo que a través como de las meditaciones sónicas y de la práctica de la escucha profunda, además de trabajarla, como que hace un poco repensar la forma en que nos relacionamos con el medio y cuál es nuestro impacto también en él. Y es muy interesante además eso porque pone en un lugar de privilegio, ya no al artista como ese ser que está ahí arriba, ¿no? El gran ejecutador, sino que también hace como horizontaliza un poco las relaciones, ¿no? Entre sentido también, por ejemplo, Susana Campos Fonseca, esta investigadora costarricense, habla también del giro sonoro que ha tenido en la práctica artística desde esta perspectiva que ella identifica como feminista, porque justamente va desde anular ciertas jerarquías que existían tradicionalmente entre el músico, el compositor y el auditor, el espectador, ¿no? ¿Hay algo que te resuena ahí de ese enfoque feminista también en tu propia práctica? Mucho, mucho, y sobre todo como en las prácticas, por ejemplo, lo que desde las meditaciones sónicas, que en el fondo la propuesta, y también en cierta manera lo que yo hago desde el Theremin, alguna vez lo mencioné, que en el Theremin yo no solamente llego con una pieza armada en que llego y ejecuto para que el público escuche, sino que desde la improvisación y también también pasa eso en el otro espacio que trabajo, por ejemplo, con el colectivo No, es escuchar e integrar a todos los que están alrededor tuyo, como a los otros músicos que están tocando, incluso lo que esté pasando con el público, incluso lo que pasa con el medio, te permite integrarlo y no solamente ser el ejecutor. Y, por ejemplo, en los talleres de meditaciones sónicas que hacíamos, N veces la gente llegaba y decía, pensé que iba a estar acostado escuchando algo. Y la invitación es exactamente que las personas participen, ya sea
algunas prácticas que son sonando y otra vez simplemente escuchar, pero escuchar activamente, donde tú dejas de ser un espectador pasivo. Yo encuentro que eso es súper bonito y también es como integrar, no sé, y abrir como un espacio sonoro donde no importa el bagaje o los conocimientos que tenga alguien, todos podemos sonar, todos podemos hacer música. Distinta música, desde distintos lugares, con distintas herramientas, pero todos lo podemos hacer. Entonces, como sobre todo en la práctica de deep listening, como yo siento que esa también es la apertura que se permite. Que exactamente quebrar como ese podio de artista intocable y que llega a mostrar algo, sino que es un artista presente y sensible al momento en que se está desarrollando la acción. También es la invitación con las caminatas. En el fondo, yo doy una propuesta, pero la caminata es que la ejecutes tú, es que la hagas y que te pasen cosas y después, en el caso, no sé, de punto triple, es ojalá dejes un registro pequeño con el cual después se pueda volver a trabajar y generar una nueva obra donde ahí va a estar más activamente como artista también. Claro, es una dimensión completamente distinta de entender lo artístico, ¿no? Desde ahí quizás se conecta pensando en la misma Paulina Oliveros, que me acuerdo que ella en algún texto había hablaba también de como la dimensión ritual de esto, o sea, como de recuperar sí. Lo que en otras culturas se entendía como, como lo estético, no orientado a observarse de manera aislada en una sala, sino que pensar lo estético, lo creativo como parte de un ejercicio colectivo también, que tiene este carácter ritual, ¿no? De conectarnos con otras dimensiones de nosotros que no son de la vida práctica. Entonces, muy interesante eso. Sí. Sí, que bueno, te veo al fin. Que no, todo este rato no te había visto. Sí, pues es abrir como, es abrir ese sonido y ese espacio. Algo pasó, mira, entramos en una especie de portal. Estuvo buenísimo. Buenísimo, me emocioné. Ay. Oye, ahí va de nuevo, estamos viajando, me encanta. Cuidado que es 2020. Estamos abriendo un portal, ahí va a aparecer sí. de repente. Sí, sí absolutamente. Como viajar a través del espacio. Él está desde el más allá espiándonos, ¿no? Sí, todo el rato, está todo el rato en algún espacio. Oye, voy a leer algunos de los comentarios y acá, bueno, te dejan hartos cariños. Bueno, Elizabeth le mando saludos también a Chasky. Está aquí echado al lado mío. Dice Rocío también que quizás lo ibas contestando de antes, hablando del acceso a las herramientas probado Theremin digitales. Si quieres le respondes eso. Sí, o sea, Theremin digitales, lo que hay de Theremin digitales, por lo menos los que yo conozco, son, por un lado, el Open Theremin, que es ese Theremin Arduino chiquitito, que apenas se pueda, espero poder traer más para armar los talleres y todo, y que además funciona bien, es una placa Arduino, hace poco le hicieron un upgrade del software, que la antena de volumen, que era la que estaba más débil en respuesta, funciona súper bien, y es muy similar a tocar un Theremin Netherwave. Y por otro lado está el Theremini, que se podría entender como un Theremin digital, pero el Theremini no es un Theremin, es un controlador, es un sintetizador que tiene el funcionamiento similar a un Theremin, pero si quieres aprender a tocar Theremin, es como definitivamente no es recomendable. Sirve como instrumento, para hacer sonidos, para manipular espacialmente un instrumento, pero no es un Theremin. Es como, tiene sonidos muy, muy entretenidos, así como que se puede generar melodías y todo. Pero como instrumento digital
funciona. Eso. Bueno, a Cris Pinto dice, te llama Emperatriz Neotropical Terapia. Sí, sí, me gané ese título. Bueno, está bueno, me encanta. Sí, el neotropical me encanta. Total, neotropical. Margarita Gómez dice, qué bonito como la cámara anecoica, pero desde el movimiento. Creo que se refería a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esta... Bueno, Brenda también manda saludos, Jimena, Zoe Borges dice, maravilla la caminata triple, que parece que participó también en eso. Háganla, esa está disponible, si es que les cuesta llegar a través del CRISAP, pueden llegar a través de mi web, en agnespaz.cl, ahí donde dice proyectos, creo, está el link directo a los audios de la caminata. Como que audífonos, un celular con datos y let's go. Qué bueno, qué bueno. Rocío dice un portal para salir a caminar y escuchar. Ay. Quería las caminas. Sebastián, mira ahí, saludos a mí. Dice, manda portal, cariños, ambas. Se refería yo creo al portal este que abrimos. Al portal, sí. Y Pavel Cueto también manda cariños. Bueno. Pavel, claro. Él es un muy buen terminista también y tiene un proyecto muy bonito que se llama Profesor Sonoro y Trip Folk creo que se definió como lo que él hace, que están muy buenos, así que busquen por ahí Profesor Sonoro para escuchar sus temas. A ver si Pavel nos pones algún Pavel, link. tira eso. Agnes poder... con S. Ay, perdón, ahí sí, Agnes, vamos a ponerlo bien. Si Pavel también nos pones algún link para conocer también tu trabajo. ¿Y qué de los proyectos que has conocido con Theremin, si nos podrías contar algún proyecto que te haya volado la cabeza? Si ya está. Uy, es que son tanto y son distintos. Es como cuando yo partí con el Theremin estaba como en esa búsqueda de qué quiero tocar, porque obviamente es muy bonito poder tocar el cisne y todo eso, pero no, si bien me gusta la música clásica, no iba para allá. Cuando logré entender como la gran capacidad que tiene el instrumento y también como enfocar un poco lo que yo hago, fue con el trabajo de una treminista alemana, que lamentablemente ya no está, que es Barbara Buchholz. Ella alcanzó a sacar 2 discos y hacía como, procesaba el theremin, tenía unos proyectos con una banda de jazz y hacía unas cosas muy, muy bonitas. Hay 2 discos de ella que se llama From Russia with Love, creo que es uno, y el otro es el Moonstruck, que por ahí, si es que se pueden bajar o comprar, creo que todavía hay algunos disponibles, lo recomiendo mucho porque es muy, muy hermoso su trabajo. Y de lo que hay ahora, pucha, qué difícil, es como... Me encanta mucho lo que está haciendo Coralie Enger, el Terminal C, su proyecto, que es la combinación de los sintetizadores con Theremin y la sonoridad que le da. Por otro lado, Blue Blood con Pamela Stickney, que Blue Blood es un proyecto como más free jazz, es un power trio, es batería, guitarra y ella en Theremin haciéndolo sonar de 1000 maneras distintas. Y también lo que hace ella en solista es súper bonito. Carolina Eyck está explorando cosas como con más electrónica y con espacialización de sonido a través del Theremin, que también es muy, muy recomendable. Y creo que tal vez como de las cosas que me llegan más directo a la cabeza son esos, porque lo otro ya son cosas que son muy bonitas sonoramente,
lo que hace Lidia, que siempre está sacando piezas nuevas, le escriben obras de composiciones. El año antepasado, cuando vino, presentó una obra de Jorge Antunes que se llama Ritual Rouge, que era con unas lucecitas en los dedos, tocando theremin y además haciendo como luces. Torvald, que siempre tiene proyectos también ya más cerca de lo que es música clásica, que es muy bonito. Creo que eso, no sé. Y acá cerquita, bueno, Pavel ya lo nombré, el Martín Benavides, que es de acá, también le saca un rollo al término increíble. Por otro lado, en Italia está Opopoyo, que es un dúo de Vincenzo Bassi con la Valeria Sturba, que es muy lúdico y con un nivel así ya de una maestría, no solo de theremin, de juguete electrónico, de tecladito, ella toca violín, él toca guitarra, es muy, muy hermoso. Y acá también Veronique Cerca, que es de Perú, también tiene como que compone piezas y lo lleva a una esfera entre pop y rockera que es súper entretenido, en el fondo, como abrir la cabeza y ver que calza todo perfectamente. Qué bueno. Después te vamos a pedir así eso. Bueno, también porque creo que para mucha gente que quizás no conocía, se había quedado con la figura más anecdótica, ¿no? De la vieja, de la vieja película, ¿no? De alguien haciendo sonidos extraños. Yo creo que se abre también este mundo de exploración, ¿no? Que es el que tú has estado colaborando en todo este tiempo con el festival. Así que, no, genial. Y además, no sé, pues ha hecho un montón de cuestiones. Han sido pocos años. Yo pensaba que ya más tiempo con el theremin. Son solo, ¿cuánto? 11 10 años. años casi. Claro, 10 pero años, sí. han sido sumamente prolíficos, ¿no? Y ahora, ¿para dónde lo quieres orientar o para dónde quisieras continuar con tus exploraciones artísticas? Uy, pucha, no sé, como seguir nomás el flujo, el río. Por un lado, estoy como trabajando harto lo que es toda la práctica de deep listening y de meditaciones sónicas. Espero pronto tener noticias de eso, de un espacio online de práctica. Y componer, como que también a mí me pasa de repente mucho que en algún punto la parte de gestión y de difusión, a mí me encanta hacerlo, me encanta como conocer gente, darla a conocer, organizar eventos, organizar talleres. Lo que más echo de menos de aparte de tocar, es hacer talleres, porque como ver a la gente cuando se acerca al instrumento, cuando empieza a tocar y hacen los primeros sonidos, de repente se dan cuenta que pueden hacer otro, es tan lindo y me emociona así demasiado. Y me encanta como hacer los talleres para grandes y chicos, creo que eso es como calorcito que me genera y se me guarda y ahí, bueno, alguna gente sigue, otra gente con esa experiencia queda ya satisfecha y no necesita más, y eso es bonito. Cuéntame Como, el taller ¿sí? con esta agrupación de gente con problemas de visión en Punta Arenas, que me acuerdo que también yo los Sí, conocía a ellos, que se me olvidó el nombre de la agrupación. Agassi, Agassi. Sí. Sí, eso también fue el año pasado en Punta Arenas, cuando fuimos con Marítima para la invitación del Lichen Lab y aparte como una patita lateral hice un taller para las personas no videntes. No, a ellos no les gusta que le digan no videntes, me acuerdo de eso, porque dicen no tenemos bola de cristal, así que no vemos el futuro, nada de no vidente. Para Sí, ciegos, sí, ellos dicen somos ciegos, no somos no videntes. era Y algo, tampoco era de discapacidad visual, no vidente, no, tampoco no vidente, no, ciego, no, es ciego, es ciego. Ellos, por lo menos ahí, ellos decían somos ciegos, no nos pongan otro nombre. Y fue bien, yo tenía mucha como curiosidad, por decirlo de alguna manera, de ver cómo se iban a relacionar.
con el theremin, porque ya de por sí es algo que el instrumento sí nunca lo habían visto, el sonido era raro, la manera de relacionarse con era raro. Y fue muy bonito porque habían un par de personas que sin tener como acercamiento musical a otro tipo de instrumento, muy rápidamente lograron encontrar la sutileza del movimiento. Porque en el fondo es tocar lo invisible de cierta manera, pero supongo que el hecho de que tú aprendes a relacionarte con las manos y con cierto cuidado, porque obviamente si no, no sabes lo que vas a tocar, y poner la atención en el oído, hubo como dos personas, dos mujeres, que yo me quedé enamorada en la manera en cómo se acercaban y cómo exploraban ese espacio que es a través del theremin. Había otro chico más que él era músico, tocaba guitarra y cantaba, entonces le fue como mucho más fácil como desde la parte melódica de encontrarle buscar dónde están las notas, pero todos tuvieron como una manera muy particular de explorar, que tal vez las personas que no tenemos problemas con nuestra vista, que vemos, que no somos ciegas, nos cuesta más llegar a ese espacio. Fue mucho más perceptivo lo que tuvieron ellos. Me imagino, ¿no? Cuando sí. vi ahí la noticia que estabas ahí, me imaginé que debe haber sido una experiencia muy potente y que yo creo que sirve justamente para llevar a otros contextos, ¿no? O sea, es una de las gracias también que tienen estos acercamientos artísticos que no son convencionales, que sacarnos de la idea del arte como una cuestión elitista o justamente orientada a un tipo de contemplación. Oye, sí, muchas ganas de volver allá porque ellos también querían más. Todos nos quedamos con ganas de más exploraciones. Escuchando te quedamos con ganas de aprender, de acercarnos al theremin y a esta forma de pensar no solamente desde lo visual, lo textual, lo racional, sino que también profundizando en la escucha. Ya estamos llegando al final, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta, ahí mandan corazoncitos a la página. ¿Cómo era esto? La otra vez ya lo intentamos. Aquí con el, ¿cómo era con el? Se veo al lado mío, no sé. No, a ver, espérate. No sé. No, tú puedes. Ahí. Yo ya estoy experta en performance. Excelente. Bueno, Agnes, 1.000.000 de gracias. Nos encanta tu trabajo y manténnos al día ahí de las próximas acciones artísticas. A ver si haces un taller también online en una de esas. Sí, hagamos algún tallercillo de alguna cosa contemplativa sonora. Rocío von Reitman dice, 1000 pestañas de búsqueda abierta. Gracias, Agnes, muy interesante. Buenísimo, de eso se trata, meter el bichito y de ahí uno no para, es peligroso, ojo. Pues me encanta que contamines con theremin, con ese virus sí que queremos, esa pandemia. Sí, esa pandemia es buena. Bueno, un abrazo, que estén muy bien, cariños a todos, gracias por seguirnos. Gracias, Vale, nos vemos prontamente. Gracias a todos que estuvieron acá.